Colegio de Gorjón, la sede del Centro Cultural de España en Santo Domingo, al inicio, a la apertura de este ciclo Arte Dominicano en el Centro, Miradas Contemporáneas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Quiero de una manera muy especial darle las gracias a la comunidad guasdiana que se ha volcado, que se ha sumado a apoyarnos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de dar inicio, es importante que ustedes conozcan y sepan de dónde surge este ciclo de conversatorios. Si fijan en la imagen que tengo aquí detrás, el año pasado, el Museo Nacional del Prado, una de las principales pinacotecas del mundo, celebró su bicentenario. Y desde el Centro Cultural de España quisimos sumarnos con un ciclo de conversatorios sobre las obras más importantes de la colección. La idea con esos conversatorios era poder abordar por un lado la parte académica, la parte formal de las obras, y por el otro invitar artistas jóvenes de distintas disciplinas, no solamente artistas plásticos, sino también fotógrafos, escritores, teatristas, diseñadores gráficos, para que también ofrecieran una visión, una mirada mucho más contemporánea y cercana a partir de la obra. El ciclo fue realmente exitoso, dio muy buenos resultados, incluso talleres asociados con las obras. Y bueno, en uno de esos conversatorios, el doctor Fidel Múnich, quien fue uno de los participantes, de hecho si la memoria no me falla, en el conversatorio dedicado al caballero de la mano en el pecho, Fidel nos acompañó y al final una de las cosas que comentó, que dijo, qué interesante el formato, ustedes deberían hacer algo parecido con arte dominicano. A nosotros nos pareció buenísima la idea, o sea, aplicar este formato también para el arte dominicano, y inmediatamente nos pusimos en marcha. Y así fue como realmente surgió este nuevo ciclo. Un ciclo que llega a todos ustedes gracias a la colaboración de la Escuela de Crítica de Arte, de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sin quienes no sería posible esta actividad. Yo agradezco de manera pública al doctor Múnich por el entusiasmo con que se sumó a la iniciativa, también a todos los profesores de la universidad que también lo hicieron suyo el ciclo, y eso de verdad se agradece bastante. Sin ustedes definitivamente no sería posible. Y antes de empezar ya con nuestro conversatorio, me gustaría que el doctor Múnich nos dirija unas breves palabras, precisamente para que nos hable un poquito de qué pretendemos, cuál es el objetivo de este nuevo ciclo de miradas contemporáneas. Un aplauso para el doctor Múnich. Sí, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Miguel, por la invitación y por el espacio y la oportunidad que nos das a nosotros como Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Arte de la UAS de llegar acá y de promover este ciclo de conversatorios, que es parte del programa de extensión de nuestra escuela, que pretende forjar un vínculo mayor, una interacción entre la academia y la sociedad dominicana y sus instituciones culturales y artísticas. Esta es una de las instituciones importantes que funciona en la sociedad dominicana, el Centro Cultural de España en el histórico Colegio de Jordón, con una dependencia de la Embajada del gobierno español, la Embajada de España. Nosotros queremos precisamente eso, llevar el conocimiento y la difusión del arte, de la historia y la crítica de arte, más allá de las fronteras de la universidad. Promover el estudio, el comentario del arte nacional, de la plástica dominicana, en los espacios extrauniversitarios, justamente. Y en ese sentido hemos forjado una especie de pequeña alianza con el Centro Cultural de España. En este programa, que se titula Arte Dominicano en el Centro, inspirado, como ya dijo Miguel, en la experiencia del año pasado, que del Prado, así se llamó, el Prado en el Centro, en el marco del programa de diálogos de las miradas contemporáneas. Esto es importante, que nuestros profesores vengan por acá, participen con su saber, con su conocimiento, que aporten, que haya una interacción entre nuestros académicos de la ECHA, la Escuela de Historia y Crítica de Arte, y los jóvenes artistas visuales de diferentes disciplinas que participan también en este diálogo, porque realmente tiene un carácter dialógico, ¿no? El conversatorio, el encuentro tiene un carácter dialógico, no es una conferencia magistral, es un intercambio de saberes, y también con la participación del público dominicano interesado en estos temas que vamos a proponer.
Nosotros vamos a empezar, hicimos una selección para este año, a partir de febrero y hasta el mes de noviembre, de 10 artistas plásticos dominicanos, todos consagrados y ya fallecidos, 5 hombres y 5 mujeres. Y decidimos empezar con un artista importante, ya fallecido, cuya obra es también muy significativa y tiene mucha incidencia en la historia del arte dominicano contemporáneo y moderno. Autor de una obra, tal vez el cuadro más famoso que existe en el Museo de Arte Moderno, que ese autor es Eligio Pichardo, y ese cuadro se llama El Sacrificio del Chivo, la obra que vamos a ver esta noche. Es un cuadro de 1958, con el cual él ganó el primer premio de pintura en la 9ª Bienal Nacional de Artes Visuales. Y para muchos es un cuadro con muchas lecturas, porque bueno, ya veremos esto. Algunos dicen lo premonitorio, cómo se adelanta, o lo profético y tal. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y la idea de nosotros precisamente es traer a los docentes acá a conversar con artistas visuales jóvenes en torno a las grandes obras y a los grandes maestros de la plástica dominicana. Esto es extensión, es el compromiso de la escuela, darse a conocer, forjar un mayor vínculo, interactuar con la sociedad y con sus instituciones culturales y artísticas. Y una de ellas es este importante Centro Cultural de España. Gracias a ustedes, esto va dirigido a todos ustedes, a los jóvenes estudiantes y al público en general, y esperemos que este sea el inicio de una colaboración permanente entre la Facultad de Arte, la Escuela de Historia y Crítica de Arte y el Centro Cultural de España. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Múnich. También nos acompaña el arquitecto Arelis Subero, vicedecana de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien también se va a dirigir a nosotros con unas breves palabras. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Como Universidad Autónoma de Santo Domingo, como Facultad de Arte, como Escuela de Crítica e Historia del Arte, la única escuela de crítica que existe en nuestro país que desarrolla el pensamiento sensible, como bien lo define su autor, nos complace sobremanera poder ser acogidos en este espacio, poder establecer una interacción dentro de los 3 ejes de nuestra universidad: extensión, investigación y docencia. Como extensionista, nuestra facultad se propone ir más allá de lo que son los muros de nuestra universidad. Y este tipo de labor sin duda que engrandece y enaltece el nombre de nuestra Escuela de Crítica e Historia del Arte. Enhorabuena, nos complace ser un enlace con la sociedad y que ustedes nos puedan acoger como institución. Muchísimas gracias y sabemos que esto será un plano exitoso en todo su momento. Felicidades. Muchísimas gracias. Y por último, también nos acompaña don Francisco López Lorenzana, consejero de la Embajada de España en República Dominicana, quien también se va a dirigir a nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí es un privilegio poder estar aquí hablando de arte dominicano. Como bien han dicho, desde la UAST y desde el Centro Cultural, el año pasado fueron la visión de los 200 años del Prado, con grandes obras que tenían muchos de ellos 4 siglos, 3 siglos, más de 2 siglos de historia. Y obras muy comentadas, obras que ya forman parte de la historia del arte. El arte dominicano no desmerece lo que hicimos el año pasado. Seguramente lo único que no ha pasado el tiempo suficiente para que podamos hablar de esas grandes obras que vamos a hablar en este conversatorio, estas 10 obras este año. Esperemos que podamos, como dice el doctor Múnich, repetirlo y seguir adelante. Y bueno, yo quiero decir que en mi caso cumplimos el objetivo del Centro Cultural de España, que se trata de un instrumento de cooperación, y no hay cooperación mejor que esta, que haya este punto de contacto entre la universidad y las instituciones españolas, entre los alumnos, los críticos de arte, publicistas, gente académica y gente que está intentando quizá entrar en el mundo del arte como artistas, quizá entrar en el mundo del arte como críticos. Ojalá dentro de algunos años veamos obras de ustedes, de los estudiantes aquí, o vengan ustedes a hablarnos de las nuevas obras dominicanas. Sin más, deciros que yo vengo aquí a aprender.
a ver qué dicen Vanessa Languasco, qué dice aquí el profesor, a ver, el doctor Pérez, a ver qué me dicen de hoy de esta obra, que está más viva que nunca. Así que, bueno, yo creo que sin más, buenas noches y bienvenidos. Muchísimas gracias. También de manera muy personal, tengo que agradecer a la señora Marilena Ditren, que no está presente, la directora del Museo de Arte Moderno, quien también nos apoyó y nos ofreció mucha asesoría importante para que esto fuese realidad. Ya no está presente hoy, pero de manera muy personal quiero darle las gracias. Y bien, ¿quiénes son mis invitados especiales? ¿Quiénes son mis cómplices en este primer conversatorio? Voy a pedir que recibamos con un aplauso al crítico de arte, doctor Odalis Pérez, que por favor le invito a que pase aquí delante conmigo. El doctor Odalis Pérez es también educador, filólogo, poeta, ensayista, dramaturgo, investigador y conferenciante. Doctorado en Filología y Semiótica por la Universidad de Bucarest y egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo una licenciatura en Filosofía y Letras. Sus obras constituyen un valioso aporte para el estudio de las ideas en República Dominicana y especialmente para el estudio del desarrollo cultural del país en los últimos 20 años. Como ensayista, poseedor de un estilo muy personal y como investigador fiel al rigor académico, ha dado a la luz pública numerosas obras. En sus artículos y ensayos, publicados en diarios y revistas del país y del extranjero, trata temas vinculados fundamentalmente a la cultura dominicana y a la realidad cultural latinoamericana. En el ámbito académico, cabe destacar que fue director de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en cuya Facultad de Humanidades fue profesor y dirigió programas de maestría. Actualmente es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y de la Academia Dominicana de la Lengua. También es director de la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un aplauso para el doctor Odalis Pérez. Y también se une a esta salita de miradas contemporáneas la artista y creativa Vanessa Languasco. Vanessa, un aplauso para Vanessa. Vanessa es ilustradora, grafista y fotógrafa documental dominicana, egresada con honores de la carrera de publicidad en UNAPEC. Actualmente trabaja como Social Media Manager y se ha capacitado en ilustración, mercado de modas, marketing digital y fotografía publicitaria en Casa Chabón, SDQ y CG Films. En la fotografía atesora una colección de personas, objetos y edificaciones de diferentes locaciones. En lo que respecta a la ilustración y diseño gráfico, ha colaborado en Editorial SM, Biblioteca Libre en Sánchez Luperón, Periódico Listín Diario, Centro Cultural Banreservas, Artistla, Retina y Viart RD. Una plataforma que si ustedes no la conocen, ustedes que tienen Instagram y que pasan mucho tiempo en redes sociales, les recomiendo. Viart RD es una plataforma que le da voz, da visibilidad a los artistas emergentes dominicanos y parte del objetivo de Viart es que de las redes sociales puedan pasar al plano real con exposiciones. Este grupo les da asesoría, les da acompañamiento para que puedan tener su primer individual. De hecho, el año pasado tuvimos 3 individuales en el Centro Cultural de España de 3 artistas que el colectivo Viart seleccionó y se le dio todo el asesoramiento. Por si fuera poco, conjuntamente con estas exposiciones, se realizan recorridos por las galerías para invitar al público joven a una especie de visitas guiadas privadas en las que pueden además conocer a la zona colonial, conocer directamente a los curadores, etc. Es una iniciativa que realmente merece el apoyo de todos nosotros y es un placer tenerte, Vanessa, aquí. Y bien, para empezar, vamos a hacer un ejercicio y vámonos al año 1958. Recordemos que Santo Domingo no se llama Santo Domingo, tiene el nombre de Ciudad Trujillo. Y en ese año en particular, que es el año en el que Eligio Pichardo crea esta maravillosa obra, están pasando un montón de cosas, están pasando un montón de situaciones, tanto fuera como dentro, que de algún modo nos van a servir para contextualizar la obra y para entender qué está pasando económica, social y políticamente en República Dominicana. Hice un pequeño resumen para que tengan una idea, así muy breve.
Para que se hagan una idea económica, se han gastado recientemente, en el año 1955, más de 25 millones de dólares para celebrar la Feria de la Paz y la Confraternidad, ese gran acontecimiento en el que se celebraba los 25 años de la dictadura de Trujillo. El país, aunque no parece, ha entrado en una recesión económica, que es una recesión económica que realmente parte de Estados Unidos. Hay una gran crisis allí que también se refleja en el país, sobre todo en los precios de los productos de primera necesidad. En el panorama de la región también están pasando cosas bastante convulsas. Comienzan a caer los dictadores. Por ejemplo, el año anterior, en el 57, en Colombia, Rojas Pinilla. En ese mismo año de 1958, en Venezuela, también cae Pérez Jiménez, y como recordarán muchos, a final de ese año también cae Fulgencio Batista en Cuba. O sea, es un momento bastante convulso en toda la región. Esto, de algún modo, también permite que los exiliados dominicanos que están en el extranjero se movilicen, se organicen de nuevo. Y vamos a recordar que el año siguiente, en 1959, se produce la expedición del 14 de junio. O sea, estamos justo en ese año en el que comienzan a organizarse. En el panorama político local, Trujillo ha elegido a su hermano Negro como presidente. Negro en este momento también tiene el título de generalísimo, y también en este momento Joaquín Balaguer ocupa la vicepresidencia de la República, un personaje del que vamos a hablar durante mucho tiempo, durante muchas décadas. Y por último, una cosa que también está afectando muchísimo a la dictadura, aunque todavía no se refleja, es que se está produciendo un gran escándalo internacional a raíz del secuestro del profesor Jesús de Galíndez en Nueva York, y también del asesinato del piloto Gerald Murphy. O sea, tengan en cuenta que en este contexto tan convulso hay una persona que se llama Eligio Pichardo, que está creando, que está produciendo. Pero bueno, eso fue por el lado político. En el lado artístico, cultural, tenemos que pensar en este edificio, porque este edificio de algún modo en ese momento se convierte en el centro de la vida cultural y la vida artística del país. En 1958, hace 2 años, que el Palacio de Bellas Artes se inauguró en el año 1956. ¿Qué está pasando en el 58? Las obras de artes visuales que habían estado antes en el Museo Nacional, se cree que un total de unas 97 telas de distintas dimensiones pasan al Palacio de Bellas Artes. Es una de las cosas que ya ha sucedido. Y también hay un traslado a la Escuela Nacional de Bellas Artes, la que funcionaba originalmente en el Museo de las Casas Reales, ya comienza a funcionar para el año escolar 1956-1957 en el Palacio de Bellas Artes. Hay mucha actividad cultural en torno al Palacio. Por ejemplo, en ese año, Manuel Rueda presenta su obra de teatro La Trinitaria Blanca. También en temas musicales tenemos varios recitales de piano y un concierto que da la Orquesta Sinfónica Nacional. Por si fuera poco, Jaime Colson, de quien hablaremos en el próximo conversatorio, ya se ha convertido en el primer artista dominicano que expone en el Palacio de Bellas Artes. ¿Cuál es el gran acontecimiento cultural importante y que nos congrega hoy? La 9ª Bienal de Artes Visuales. Esa 9ª Bienal la gana un artista dominicano joven, tiene apenas 28 años en ese momento, y talentosísimo, Eligio Pichardo. Con esta obra, Sacrificio del Chivo, o El Sacrificio del Chivo, como también la hemos conocido, un óleo sobre tela que gana el primer premio de pintura. Sobre esta obra se ha escrito muchísimo. Se considera una obra emblemática del expresionismo dominicano, y según Danilo de los Santos, esta obra ha sido considerada como anunciadora, una palabra que probablemente vamos a escuchar mucho durante esta noche, de la caída del régimen, augurante del trágico fin de su gobernante, calificado de bestia política, llamado chacal, e inclusive chivo, de acuerdo al merengue que se hizo popular en diciembre de 1961. Eligio Pichardo, este señor que está aquí, del que no hay muchas fotografías, es uno de los pintores más importantes del arte dominicano, muerto a destiempo, un artista que debería estar en la cúspide de la plástica latinoamericana y caribeña, el representante mayor de una nueva figuración, a la vez crítica y mágica, que ilumina la historia del arte dominicano. Nació en Salcedo el 5 de diciembre de 1929, tuvo una niñez y una adolescencia difíciles por razones familiares,
Gracias a su destreza en el dibujo, consigue una beca de estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Se graduó de profesor de dibujo, que era entonces el título que se otorgaba, en el año 1948 y fue profesor de esta academia durante 7 años. Es importante destacar que en el año de su graduación ganó el Gran Premio de Escultura que también otorgaba la Escuela Nacional de Bellas Artes. En 1954 fue becado por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y comienza a frecuentar, el Círculo de Bellas Artes de esa capital. Realizó varias exposiciones en el país y en el extranjero y además de este premio del año 58, ganó el segundo premio en 1960 con una obra titulada Crepúsculo en una aldea. En 1961 se radicó en Nueva York, donde siguió trabajando, exponiendo y algunas veces, para subsistir, se ve obligado a retocar negativos de fotografías. Regresó a Santo Domingo en el año 1978 y fue nombrado comisario de exposiciones de la Galería de Arte Moderno. Finalmente, murió en esta ciudad el 7 de marzo de 1984. Para comenzar nuestro diálogo con el profesor Odalis, yo quiero que todos miremos esta imagen que está aquí detrás, también los que estamos aquí presentes. ¿Tienen una idea de qué es? ¿O alguien tiene una idea de qué puede ser? Es una fotografía que aparece publicada en uno de los libros de Bernard Diederich, quien hace crónicas, sobre todo crónica política, escribe reportajes muy interesantes de justo a la caída del régimen de Trujillo y el comienzo de nuestra vida democrática. Esta es una alegoría al chivo, una fotografía que toma en una de las calles de la ciudad, en la que ya la referencia de chivo para hablar de Trujillo ya había calado, ya era consciente. Y de hecho, como es algo de lo que vamos a hablar continuamente en este conversatorio, me gustaría comenzar nuestro diálogo con el profesor Odalis Pérez, aquí tiene su micrófono, precisamente preguntando algo que a mí me llama la atención, y es, ¿sabemos a partir de qué momento la imagen del chivo se asocia con Trujillo? Hay un error que hay que despejar con esta pintura, y es que Eligio Pichardo la crea a partir de lo que se llama el mito del chivo en la cultura. Es un mitema que traduce a un animal sacrificado de donde se le da de comer a una comunidad. El mito tiene su raíz dionisíaca, sacrificial, y realmente participa de la escena no de un chivo en el sentido político, sino de un mitema que realmente elabora el artista de alta calidad en base a un lenguaje neofigural. Entonces, fíjense que Trujillo cae en 1961. Él pinta esa obra en 1958. Este país tenía una dictadura y tenía un control de todo. Y Eligio era un hombre que trabajaba en el sistema trujillista, con todo y que fue becado para Madrid, iba a los Estados Unidos, expuso en el Metropolitano de Nueva York, en el Metropolitano de Miami, que ya no es metropolitano, es el Museo de la Ciudad de Miami, en una galería llamada Sarduy, que creo que era de un cubano, que era famosa, y donde exponían los artistas latinoamericanos, porque Eligio Pichardo era un artista conocido en Latinoamérica, conocido en España, conocido en los museos españoles, en el Prado, en la mayoría de las salas de arte contemporáneo, porque estuvo allí becado, como ustedes sabrán, y allí se conoció. Pero Eligio Pichardo no tuvo ese marketing que lo posicionara a nivel del arte latinoamericano. Usted sabe que un artista que no tiene manager, que no tiene lo que se llama una orientación de un productor, nociones que eran caras al arte en aquel momento, no tiene ese impulso. Y un país cerrado como la República Dominicana, marcado por una dictadura que ya tenía sanciones ante la ONU y por eso tiene que buscarse a títeres para que los representen, no va muy lejos. Porque usted sabe que el artista que no tiene un Estado que lo represente, realmente no logra aquello. Y además que el régimen de los artistas geniales, de las vanguardias, ya había ido decayendo. Estamos en el marco de la posvanguardia, no de las vanguardias históricas. Pero ¿qué pasa? Esa vanguardia histórica se ha ido orientando hasta hoy. Estamos todos marcados por esa vanguardia histórica, con los matices y las posvanguardias que nos van
a caracterizar, llegando hasta lo que se llama la transmodernidad, la ultramodernidad, la llamada posmodernidad, y ese prefijo que todo está ligado a lo que se llama la poshistoria, la posverdad, ese prefijo que yo digo que es determinista, y que aquí ha llegado y se ha posicionado, como en todos los países, en lo que se llama una ficción, donde volvemos desde esa gran modernidad, esa ultramodernidad, a la clasicidad. Y por eso hay artistas jóvenes que vuelven al mito de la figura, al mito de la epopeya y el retrato, y una serie de elementos que van a caracterizar esa nueva visión del arte latinoamericano y caribeño, le agrego. En el caso de Eligio Pichardo, esa no fue una obra, como muchos creen, que fue dedicada a Trujillo. Eso es falso, porque Eligio Pichardo tomó el mito pagano, el chivo, lo que se sacrifica, pero para dar comida, o sea, para entender que ese tipo de creación tiene lo que se llama un motivo antropológico. Y fíjense el detalle de las máscaras, son máscaras míticas. Fíjense que remiten a aquel inilo tempore, como diría Mircea Eliade, aquel tiempo donde los hombres son todos unificados por lo que se llama una gestualidad, en este caso sacrificial, pero que alimenta, porque ese sacrificio implica el vertimiento de la sangre en fuego, en esa sociedad patriarcal como la que estamos viviendo. Pero en el caso de nosotros, ese cuadro que gana esa bienal, en el momento que la gana, también tiene otras obras que son incluso una crítica, pero que no se leyó esa crítica, por ejemplo, cuando él hace la exposición Mujeres Arrodilladas. El título de eso denota aquí, oye, una sumisión, mujeres arrodilladas, y no en el sentido de cántico, sino en el sentido de opresión, que no se leía por el problema de la mediación de la dictadura con el sujeto exprimido, manumitido y alienado. Entonces, en el caso de esa pieza, hay muchas lecturas y metalecturas, se le asignan muchas cosas, pero lo cierto es que Eligio no hizo una crítica porque era imposible en el momento hacer eso, pero por otro lado le hubiera causado realmente hasta la muerte. Exactamente. Porque el chivo y Chapita eran nombres que eran dados por los políticos en el exilio, pero y menos Eligio Pichardo, que tampoco era un hombre políticamente ubicado en nada que tuviera que ver con el exilio ni la izquierda. Hay que ser franco. Fue un gran artista, fue uno de los artistas que creó e innovó lo que se llama la visión plástica en la República Dominicana, pero no tuvo esa fuerza de los llamados críticos oficiales y oficiosos que se basaron. Recuerdo que Manuel Valdepérez escribe el 11 de agosto de 1963 un ensayo sobre el dramatismo de Eligio Pichardo. Pero anteriormente él mismo había escrito un libro ya famoso en la historiografía de arte dominicano, El arte de nuestro tiempo, donde daba un panorama del arte universal y caía aquí, en Santo Domingo, donde ya esos artistas famosos, los Colson, Giudicelli, Eligio Pichardo y todos eran realmente lanzados como lo que se llaman los íconos principales de nuestro arte contemporáneo en Ciudad Trujillo. Entonces, eso propició que muchas personas becaran a estos estudiantes. Ya incluso Colson había llegado de ese largo exilio, incluso fungía como crítico de arte en La Nación, en algunos periódicos, era profesor de mural. Se crea la escuela de mural en la Escuela de Bellas Artes, un logro muy importante porque ahí surgió la Escuela de Muralistas Dominicanos, cosa que también es preciso aclarar desde el punto de vista de una historia crítica del arte dominicano. O sea, estamos ante una visión donde se ve un despertar por algo que usted mencionó a propósito de las protestas a nivel internacional, donde tiene que tener incluso un hombre de foro como Joaquín Balaguer que pudiera intervenir en la ONU y cambiar la imagen del país, porque este señor había sanciones para nosotros. La primera fue por la matanza de haitianos en 1937. Eso logró aplacarse. Pero también viene lo que se llama el atentado contra Betancourt, que fue ensayado en el malecón.
y ya había hecho una serie de cosas. Entonces, cuando viene el caso Galíndez, eso le pone la tapa al pomo. ¿Por qué? Porque ya Almoina había sido tiroteado en México por alta traición a Trujillo. Y de hecho, ese español que fue aquí elevado a profesor de Cancillería porque tenía preparación, pero no se había graduado en ninguna rama. Lo hizo en México más tarde, cuando él se fue, engañó a Trujillo, no volvió más. Trujillo le mandaba pasajes para que viniera porque se dio cuenta que él era el que había publicado una satrapía en el Caribe. Pero lo hizo con el nombre de Bustamante, de Gregorio Bustamante, creyendo que Trujillo no iba a saber que eso era un seudónimo. Trujillo fue más cauto que él y mandó a la editorial a preguntar a nombre de quién estaba la factura que pagó el libro. Indudablemente que allí le trajeron la factura y estaba firmado por él. Entonces, pero él no se quedó callado y empezó a mandarle invitaciones de nuevo aquí. Almoina, que era un hombre que fue secretario de Trujillo, incluso escribió el famoso libro Yo fui secretario de Trujillo, sabía que le estaba tendiendo una carnada, un anzuelo para que viniera, para que le pasara lo mismo que le pasó también a Galíndez, que después que está aquí hace una tesis, era preceptor, incluso como lo fue también Almoina, de doña María y de los hijos, y entonces empezó a atacarlo en los Estados Unidos. Entonces, eso le provocó un contratiempo al hijo, que era un individuo que tenía la característica en la que no me voy a detener porque conocemos, un dandy, y entonces eso lo marcó por el problema de lo que se llama la infidelidad con la señora, la primera dama. Usted sabe que eso era muy delicado, y decir que ese hijo fue producto de una infidelidad en una dictadura donde el protocolo imperial era lo que normaba, era una vergüenza, una calumnia. Bueno, ya ustedes saben todo lo que pasó, no me voy a detener ahí. ¿Qué pasó con esta pieza? Una pieza bien facturada, fabricada, con una cromía que realmente es llamativa, impulsante, con líneas abstractas, donde el cuerpo del objeto se reduce a plano, a línea, color, forma, a todo lo que ya la vanguardia había desarrollado en el país y había tenido como fuente de vida y de desarrollo. Pero él lo hace de una manera tan particular que entra por lo que se llama la criatura antropológica. Esa criatura antropológica que remite a los orígenes de un acto simbólico y mítico, como es el hecho de matar y sacrificar animales para dar de comer a la comunidad. Un acto que es pagano, pero también sagrado a la vez. Entonces, esa hierofanía desde el punto de vista de lo que es, o sea, esa manifestación de lo sagrado, utilizando un símbolo, es lo que hace grandioso a ese cuadro. Bueno, historiadores del arte han especulado que era sátira, porque después que la dictadura cae, todo el mundo es antidictadura, pero mucha gente de esa que habla fueron beneficiados de la dictadura. Entonces, a mí me critican mucho porque yo no escondo ese tipo de cosas, porque hay que esconderla. ¿Ve? Pero de ninguna manera usted puede decir que una obra como esa, que es una obra universal y nacional al mismo tiempo, y tiene de universal el mito y de particular lo que se llama nuestros campos, nuestra cultura agraria, nuestras raíces, y también cierto dejo de lo político, porque ese sacrificio es una política de la interpretación de la vida misma en Santo Domingo. Pero no quiere decir que él se la dedicó y ahí vemos a Trujillo, por ningún lado. Eso puede ser un invento, usted lo puede, claro, tienen la libertad. Puede ser de una nueva decir, visión también. Sí, pero una nueva visión tiene que partir de la visión que hay. No podemos ponerle donde no hay, porque entonces ya no estamos. Aunque sí es llamativo que autores como Danilo dos Santos, como de hecho una de las fuentes que puedo consultar, Mariana Tolentino, un pequeño monográfico, sí insisten con la idea efectivamente de esa lectura posterior, exactamente, esa asociación efectivamente vinculada con esa asociación que se hace con el Chivo y Trujillo. Pero estamos de acuerdo Sí, que sí. eso en el 58 no podía ser. No, claro, Porque totalmente. además no se podía, mire señores, en la mentalidad dominicana Trujillo era Dios.
era Dios Trujillo. Perdón, yo te digo. O sea, no se preocupe. Mire, no cabía en la mente de la gente que Trujillo iba a morir y ser asesinado, porque este era un pueblo alienado con el símbolo del dictador. Y la gente quería, amaba a ese Trujillo criminal, porque eso no se decía. Eso lo decían la gente que estaban en Venezuela, en Cuba, que tenían una visión, que eran intelectuales. Pero este era un pueblo que seguía, por algo duró 30 años. Y si no lo matan, ¿qué le digo yo? Los sacrificados por él. Óigame, tú vivo el Estado, porque es un pueblo que, perdóneme lo que le voy a decir, tiene cierto vínculo, cierta cardinal dictatorial. Les gustan las dictaduras. Bueno, Óigame, todavía les gustan las no dictaduras. tenemos ni 100 años que hemos escapado de la dictadura. Óigame, Lamentándolo óigame, mucho. aún no escapamos de la No, dictadura. no, no. Y Aún. nos falta, todavía nos Y no falta. quiero hacer juicios provocadores, pero ni desviar. Pero aún así, el doctor Balaguer, de quien yo escribí un libro sobre la filología y una serie de cosas en él, duró 25 o más años en el poder. Nos gusta que nos pateen a veces. Y entonces, eso tiene su... Miradas contemporáneas. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que viene aquí a hablar, viene a hablar en contra de Trujillo, pero no sabe que Trujillo fue el que creó las instituciones de la República Dominicana. Que se tocó el himno nacional por un nacionalismo exacerbado, con todo lo que tiene de putrefacto ese reino, con todo lo que tiene de criminal ese reino, pero hizo las cosas que todavía están presentes en nuestra memoria. De hecho, el escudo que tenemos, nuestra bandera, viene del himno que se canta. A las 2. Mientras usted se sirve agua, hay algo que me interesa, que de algún modo, por cierto, muchas gracias por ese comentario tan importante y tan necesario sobre las referencias reales, sí, de la obra. Sí, perfecto. Quiero aprovechar para también agradecer la presencia que se ha sumado a nuestro auditorio, Dionés Rufino, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Y algo antes de continuar, usted de algún modo lo mencionó, pero es algo que me interesa un poco para conocer precisamente al autor, o sea, porque sobre Eligio Pichardo, al margen de que sí es un artista importantísimo, clave de la historia de la plástica dominicana, es un artista hasta cierto punto poco estudiado, o sea, no hay muchos monográficos, no hay mucha información sobre Eligio. No hay monografías serias. Exactamente. Que digan que él fue también un gran escultor y ganó premio de escultura en el 48. Las referencias que existen es que se trata de un artista difícil, que de hecho fue un artista poco hablador y que vivía medio oculto, pero ¿qué sabemos de su vida? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese éxito que definitivamente Eligio Pichardo merecía? Usted de algún modo lo mencionó, pero al final ese gran éxito que quizás se esperaba de un artista de su nivel, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo consiguió? O sea, tuvo que ver con el hecho de que emigra, le costó regresar. ¿Qué sucedió en su vida? Eligio Pichardo estuvo en los Estados Unidos y quería regresar aquí. Era un hombre tranquilo, apacible. No era profesor incluso de dibujo, pero allí había otros profesores que eran tan buenos como él, pero él era un hombre callado. Incluso, si usted analiza la fotografía poquísima que hay, muy pocas, se da cuenta prácticamente no existe. Pero yo he conocido pocas. con gente que los he entrevistado sobre él y que incluso cuando yo venía para acá, que Fidel me contactó para venir, yo quería traer unos pormenores de cosas que no se han publicado. Que un amigo escultor me dijo: Odalis, te la presto cuando quieras, porque yo sé que tú puedes hacer algo. Eso tenemos y que yo verlo lo he en algún dejado momento. para una sorpresa que voy a dar en un momento, donde no estemos, ¿qué le digo yo?, alimentados por otro tipo de cosas que no sea lo que presenta el artista y su obra en un contexto de apertura universal y nacional, porque él fue un pintor de la identidad. Y un pintor de la identidad porque precisamente tomó la raíz como mundo. Y eso no se encuentra nada más ahí, sino en otras piezas que incluso van más allá de esa factura, de ese tipo de lenguaje cromático, lineal, y además que cuando Eligio Pichardo inscribe visualmente esta obra, tiene otras obras que son tan importantes, pero esa es la que cobra más notoriedad, producto de la caída unos años después, ¿no?, del presidente Trujillo, que era un dictador,
Y bueno, como mataron el chivo en la carretera, déjenmelo ver. Ese merengue que se cantó aquí aludía ahí, y con eso arrasó también, atrajo la pintura que no tenía que ver, repito. Oiga, abro una polémica con el que quiera para que me demuestre a mí que eso fue una dedicación a Trujillo. Falso de toda falsedad. Yo no quiero hacer una polémica. Nuestros críticos realmente han orientado eso por un asunto de tipo político, ideológico, O pero esa pasional. no es la realidad del cuadro, porque hay que ser Yo lo humilde. que me atrevo a decir es que la obra, o sea, eso es lo bueno de cuando un artista sabe trabajar con insights. O sea, yo entiendo que él manejaba muy bien, o sea, los insights dominicanos de nuestra cultura, que fue tanto así que 2 años más tarde, 3 años más tarde, estaban matando al chivo. O sea, fue un hecho. Pero eso cuando tú sabes, o sea, cuando tú investigas, cuando tú entiendes la sociedad en la que tú vives, y, o sea, ya tu obra puede hablar por ti de una forma universal o sea, por 1000 años, por 100 años, como tú quieras. Porque está dentro de nuestra idiosincrasia. Usted comentaba que había algo que quería comentar, sobre todo hacer una crítica sobre los críticos. Oiga lo que pasa, nuestro pensamiento crítico es un pensamiento que a veces no quiere superar el límite de las modas. Cuando está la moda política, eso arropa, pero la obra dice lo que tiene que decir en su momento, y la metalectura lleva a alcanzar ese mensaje que es el que se ha difundido. Porque se cree que entre el sacrificio del chivo y la fiesta del chivo hay lo mismo. No, esta es una obra digna de una figuración abstracta, con una caligrafía que incluso el mismo Valde Pérez, que escribe un buen ensayo, ya claro está, histórico, porque la crítica, con todo y lo que han escrito nuestros críticos de ensayo, no han hecho un opus, como se hizo con Granel, como se hizo con Colson. Mire, artistas como Giudicelli, que tienen incluso un guiño entre ellos, un artista que es de los más grandes artistas con una gramática visual estable, no ha gozado de monografía. En estos días, el año pasado, un maestrando nuestro presentó una tesis de maestría sobre Giudicelli, y usted busca las monografías que hay aquí de Giudicelli, encontrará artículos periodísticos, pero no un trabajo serio. Nosotros desde la Escuela de Crítica e Historia del Arte estamos proponiendo que se rescate críticamente el arte, o la productividad, no el producto nada más, la productividad estética y artística dominicana. Y orientamos nuestro simposio a ese conocimiento. Nosotros tenemos un simposio que ya lleva 15 años y allí nosotros debatimos cosas. Pero mire que se le ha dedicado bienales a mucha gente. Y sin embargo, yo no recuerdo, puede posible que me equivoque, que se le haya dedicado una bienal a Eligio Pichardo. Ojalá saber que se le ha dedicado alguna, pero no sé si ustedes, señores, recuerdan alguna. Yo tengo entendido Bienal, ahora bueno, como claro, pomposa. Bienal no, exacto. Bienal, No, porque no. el museo Bienal no tiene sé. ese cuadro que lo conocemos, nos hemos educado viendo eso. Pero una bienal, Eligio no tenía lo que se llama una fama, porque esa fama fue opacada por personas. Además, él murió en el 84, nació en Salcedo en 1930. Algunos dicen que el 29, 29, sí. 30. Bueno, ¿qué le digo? Un año menos, un año más. Pero lo que le quiero decir es que fue en Salcedo y no retornó más ahí, sino que se lanzó a la universidad. Pero no era un hombre pomposo, era un hombre humilde, según me cuentan. Yo no le conocí, porque además, en el momento en que Eligio estaba ya casi partiendo a la vida eterna, yo me encontraba fuera del país. Y en Bellas Artes, cuando yo estudiaba, yo nunca le conocí. A Colson sí, que lo vi una vez, y a Condecito, porque yo era, cuando eso empezaba a estudiar allá en Bellas Artes, no arte plástica, sino arte escénico. Pero lo veía vestido de negro, ya cuando él tenía el problema con la garganta, y a Condecito también, que vestía de negro, que era el artista rebelde y todo eso, gran muralista. Pero le quiero decir que Eligio no duró mucho tampoco en la Escuela de Bellas Artes. Pero de todas formas, Partió a Nueva York, iba allí, volvía.
Y entonces no tuvo esa fuerza crítica, fuera del ensayo de Manuel Valdepérez, que lo publicaron en Textos Reunidos, José Chechejo. Antes de pasar con Vanessa y esa mirada contemporánea de nuestro conversatorio, yo quisiera que brevemente nos ayude a ver qué vemos con el sacrificio del chivo. O sea, esa composición, exactamente esos elementos que a veces se nos pueden escapar, pero que son importantes. Así que creo que será muy útil para nuestro público. Dentro de la lectura de un cuadro como este, nosotros vemos una poética mítica marcada por una poética de lo analógico. Fíjense que ese cuadro es un cuadro reducido a plano, a línea, a máscara. Óigame, ¿qué es un chivo ahí? Es el símbolo lo que estamos viendo. Incluso mi amigo Pastor de Moya tiene un video que presentamos en uno de los simposios donde la gente sacrifica el cerdo como hombre y se lo come. Se cree que eso es canibalismo, pero el canibalismo era sagrado también. Y mire que aquí vemos esas líneas que están ahí, que ¿quién va a decir que es ese chivo? Ese es un demonio, diablo, ese es Draco, ese que está ahí. Lo sacrifican para dar de comer. Pero ¿quién dice? Si usted hurga en las raíces del mito del macho cabrío, que es el macho dionisíaco, verá que ahí hay elementos. Y los festivos son esas máscaras que entonan lo que se llama una base carnavalesca, en el sentido bactiniano de la palabra, en el sentido de la poética carnavalesca, e intuye todo una fiesta cultural que realmente choca con lo que se llama el sentido de la fiesta como danza y como símbolo, y el sentido de la fiesta como muerte, como elemento trágico del mundo. Pero además, fíjense que todos esos entrecruces de líneas, no de signos, son reductivos. Ahí no hay un cuerpo en el sentido canónico de la palabra, sino que la desfiguración es la que habla. E investigando esas líneas, usted ve elementos que son de la modernidad, pero cuidado, no de la modernidad ni dadaísta, ni expresionista, ni futurista, usted ve, sino de la modernidad de los signos que construyen la cultura caribeña, lo que se llama el tiempo. Esa isla que repite elementos que son elementos simbólicos. Miren esa entidad que está ahí, diabólica. Y usted dirá, pero una parte del cuerpo. No, él no embrolla el tema, pero usted sabe lo que hace, lo figuraliza, lo abstractiza, como diríamos desde el punto de vista de una cardinal integradora. Destruye la figura, la vuelve a recomponer. El ojo suyo no escapa a los puntos fuertes del cuadro. Miren las miradas y miren los ojos. Una simetría, y eso es lo nuevo. Por eso el hijo Pichardo fue un innovador. Es que hay gente que están tocados por esa influencia. Mire, artistas famosos, que no lo quiero decir ahora para no buscar problemas. Óigame, que podríamos decir que lo plagian sin querer, es verdad, pero lo plagian, se dejan influir, se dejan leer por él mismo. Él lo supera, pero nadie dice nada de Eligio. Nada dice, y tiene todos los premios que pudo haber tenido un artista. Y sin embargo, usted le pregunta a alguna gente, mire, ¿quién es Eligio Pichardo? No que nació en Salcedo y que murió aquí, no. Y sin embargo está en colecciones españolas, norteamericanas, francesas. ¿Qué tiene el que envidiarle a Colson? Nada, porque incluso en la misma gramática hasta se parecen cuando usted ve los baquinés, eso que tiene cerca de los amas, de influencia haitiana y africana también. Sí, totalmente. ¿Y usted cree que Colson es mejor que Eligio Pichardo? Dejo eso para tema de una discusión. polémica. De verdad que muchísimas Podríamos gracias. pasar, pero no quiero perturbarle la noche porque también no quiero. Dime cuánto llegamos, vamos. Vamos a pasar, si porque yo quiere cojo agregar cuerda y entonces. Si le parece, podemos pasar con la segunda parte del conversatorio y ya luego, al momento de las preguntas, comentarios, seguro continuamos. Pero de verdad yo quiero pedirles un aplauso para el doctor, porque de verdad que la información que ha compartido ha sido una información muy útil para poder entender la maravilla de obra. Como les comentaba al comienzo y como algunas personas que ya conocen el formato de nuestro conversatorio, la segunda parte es la segunda parte de la mirada contemporánea. De hecho, recuerden que es arte dominicano en el centro, miradas contemporáneas. Y la idea es permitir que, sobre todo, artistas jóvenes también tengan voz, que también puedan dar su opinión y que también podamos tener otra forma de acercarnos a la obra, además de evidentemente de la importantísima y valiosa que es la académica.
Vanessa, yo tengo preguntas muy específicas, además muy que me parecen importantes para conocer un poco tu mundo, en el mundo en que te mueves, que tiene que ver mucho con redes sociales, pero redes sociales y arte, que sabes es una combinación un poco explosiva, complicada, no bien valorada, no bien entendida, etcétera. Entonces, yo primero quiero saber, de manera personal, ¿cuál fue tu primera reacción, tu primera sensación cuando tuviste contacto, cuando viste la obra? Bueno, o sea, dándole la mirada contemporánea que tú mencionas, y sin, o sea, si yo me voy a ver la obra sin saber quién es el autor, en qué fecha se hizo, que me parece totalmente atemporal, lo primero que yo diría que ahora mismo es de tendencia. O sea, a nivel estético, por el color y por el estilo, se podría decir que fue una obra que nació ayer. Por ejemplo, el amarillo es un color de tendencia que se espera ver hasta el 2022 a nivel comercial y a nivel artístico, y a nivel artesanal también, por ejemplo. Y lo segundo, viendo un chivo, es inevitable, sí, o sea, de que ya leí el título, ya sé cómo se llama, inevitable no pensar en Trujillo, teniendo en cuenta, yo sé que ya pasamos Sí, esa conversación. ya el doctor nos explicó. Pero, o sea, de que si no tener conocimiento, tú imaginas que es algo que está hablando de Trujillo. De hecho, cuando leí que vi que habían hay algunos errores en internet, por ejemplo, uno lee en los libros y en los libros dice que la obra fue en 1958, en internet parece que fue en el 60, Trujillo fue asesinado en el 61, sin tú saber mucho sobre el artista, que no aparece casi nada de información, y sin tener la opinión de Danilo de los Santos, por ejemplo, tú dirías, bueno, esto es un augurio, o este hombre quizá era comunista, pero ya sabemos que no. Pero como también no hay información sobre si él hacía algún tipo de intervención o participación política, tú te puedes imaginar, bueno, quizá este hombre tuvo con el 1J4 o militó en algún partido fuera de este país o algo así, o quizá tuvo fuera o la hizo de fuera. Luego cuando te vienes aterrizando y con la ayuda de Odalis, pues entiendes que quizás no fue esa la intención. Ustedes que trabajan con artistas emergentes, que además hacen lo posible para convertirse en puente, para que pasen de redes sociales y que realmente se enfrenten con La el cubo realidad. blanco, con la realidad, que sepan cuál es el proceso y lo que implica realmente ser artista, producir arte. Se me ocurre preguntarte, ¿qué tanto los artistas jóvenes dominicanos, qué tanto reflexionan, buscan y regresan a las obras maestras de nuestro arte? Yo diría con los que he tenido contacto, porque no puedo hablar por todos y sería un error generalizar, que la mayoría de ellos tienen más acercamiento con lo actual y con lo que les afecta en el día a día, y también tienen como una inspiración que se alimenta de las noticias, o sea, de lo actual, del arte entre ellos mismos, o sea, de los estilos que están creando entre ellos mismos, y más de un movimiento globalizado, o sea, de lo que está pasando contemporánea, o sea, de una manera contemporánea en otros países. No he visto ejercicios de estudios o de volver atrás en la historia, es muy difícil, y de hecho cuando lo hacen es noticia. O sea, no es tan común que se vuelva noticia. Y un ejemplo así que universal, y tomando en cuenta que estamos en el Centro Cultural de España, es Rosalía. O sea, que es un fenómeno. ¿Por qué Rosalía se ha vuelto un fenómeno? Porque Rosalía se leyó un libro del siglo XIII, que fue su tesis de música, y lo volvió un álbum que lo mezcló con temas contemporáneos, ritmo contemporáneo, al igual que lo que hizo con el flamenco. Entonces, eso fue un boom, porque no todo el mundo lo está haciendo y te choca. Todo el mundo se está alimentando como que de lo inmediato, del minuto, de ese minuto de Instagram, de esa fama que tengo que tener, de lo que mira lo que está haciendo fulanito, tengo que seguirle los pasos, mira lo que apareció en este portafolio en Behance, en Pinterest, o sea, y no hay una vuelta atrás, no hay un ejercicio de investigación, ni tampoco la idea de querer hacerlo. Por último, mirando la obra más de 60 años después, ¿cuál sería tu mirada actual? ¿Con qué la asociarías? Bueno, es un poco difícil, pero la verdad es que con la situación que está pasando en el país,
la obra hoy en día para mí está más que latente. Yo sé que no es el significado original, pero si un artista hoy pudiera rehacerla, quizá tuviera ese significado. Para mí hoy en día podría tener un resurgimiento con un significado sociopolítico, podría ser una crítica, podría ser hoy en día hasta un meme, podría ser hoy en día un cartel que esté en la Plaza de la Bandera, podría ser mil cosas. Y fuera de eso, o sea, de que si esa situación no estuviera, sería algo que estaría llamando la atención por la tendencia. A mí también me llama muchísimo la atención el movimiento que tiene, por ejemplo, las máscaras que decía Odalis. Para mí se está moviendo, porque tuve como múltiples narices, como que te da esa sensación de que hacen así. Tiene como faldas. A mí me llama la atención también como que podría ser implementado hasta en moda. O sea, tiene múltiples lecturas, interpretaciones. Perfecto. Bien, en este momento, gracias Vanessa, en este momento hemos hablado nosotros, esta tercera parte del conversatorio, esperamos y se supone que tienen que hablar ustedes, eso es un diálogo, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, si hay alguna duda, algo que el doctor Pérez pueda ayudarnos, arrojarnos luz, este es el momento. Tengo aquí el micrófono, pero lo puedo ceder, así que si alguien tiene alguna pregunta, creo que es el momento para poder aprovechar y seguir disfrutando de todos los conocimientos del doctor Pérez. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Sí? Miguel, ayúdame, por favor. A ver, no vamos a... El doctor Múnich no va a tomar nota, o sea, no pierdan el miedo que no va a pasar nada. Así que pueden hacer preguntas. A ver, ninguna pregunta, ningún comentario. Dice el doctor que 5 puntos a quien haga la pregunta. Buenas noches. Bueno, yo espero mis 5 puntos, ¿verdad? De mi pregunta. Buenas noches, mi nombre es Alba Celis Acosta, tengo el honor realmente de fungir como docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte. Me encanta realmente la iniciativa, me encantó tanto las sesiones del año pasado con las obras del Museo del Prado y me gusta mucho que se tome la iniciativa con las obras y artistas dominicanos. Me parecen muy interesantes ambas posturas respecto al cuadro y el contexto que nos aporta el maestro, el doctor Pérez realmente sobre el tema, en el sentido de que aunque tiene un significado contextual en este caso, pero también tiene un sentido más primitivo en cuanto a la esencia misma de las expresiones artísticas y de las tradiciones de los pueblos, por ejemplo. Siento ignorado el perfil del perro en esta composición, que también yo creo que le otorga bastante significado, por ejemplo. Y me gustaría también que le agregasen, bueno, en el caso del maestro Dalís, pues, Vanessa le dio la lectura en cuanto al uso del color y las aplicaciones o las corrientes de las tendencias, por ejemplo. Pero en este caso, ¿por qué cree el maestro Dalí en este caso que se usa esta escala tonal, por ejemplo, y qué significado le aporta a el chivo en este caso? Bien. Mire usted el movimiento expresionista que tanta influencia fijó en América y en el mundo. Todo el arte después de 1910, después del cabaret Voltaire y de los expresionistas alemanes, fue un arte de cromías. Fue un arte donde lo que se llama la paleta se enriqueció por la brillantez, la luminosidad y porque retornó contradictoriamente a algo que no se menciona en el caso de Eligio, y es el barroquismo del que hablaba Manuel Valdepérez, que estaba ahí. Usted dirá, ¿pero qué barroquismo? Y ese barroquismo no existe. Señor, el barroco es universal. Lo encontramos en la vanguardia. Volvemos. Lo que el barroco y el manierismo son dos formas de la modernidad que abre incluso esa modernidad. Pero ¿qué pasa? El barroquismo en el sentido del contraste, que era también expresionista. Usted ve cualquier pintura de Reuters o de cualquier pintor expresionista, usted verá el mundo del inconsciente, precisamente el abismo del inconsciente en la obra de arte. La relación entre obra de arte o pintura y psicoanálisis aquí es una cuestión valiosísima, porque fíjese todos esos daimones que están ahí y que usted dice, bueno, que un perro, pero es que no es un problema de figuralidad.
ambigua la figuralidad. Y entonces, fíjese los contrastes y las relaciones entre los colores y también la fortaleza de la paleta, yo diría de la fábrica. Colores que incluso no son tradicionales en una composición asimétrica, porque esa no es una composición simétrica de ninguna manera, es asimétrica, lo que le da más valor para lo que se llama la modernidad. Y lo que hace que se propicie un lenguaje de formas primitivas. Ahí hay arte naif, arte bruto, Dubuffet está ahí. Mírenlo claro, el arte bruto sin técnica. ¿Usted cree que un pintor como ese va a poner figuras que parecen de niño, con unas cuestiones que están, mire, incluso hasta que se ven como que es una cuestión de descuido? No, pero lo que se quiere es la novedad, la ruptura con todo modelo, como diría Gilles Deleuze. Esa ruptura está ahí hecha con una cuestión que parece una caricatura de muchacho, y es eso. Las tejeduras que hay ahí, señores, remiten a lo que se llama un estado estético que es crítico, y donde el artista lo que está haciendo es no imitando y tomando forma, sino bebiendo de nuestra identidad. Porque fíjese que ese colorido y esas líneas remiten a lo que se llama los orígenes mismos de la identidad dominicana por sus signos agrarios. Usted ve ahí algo que tenga que ver con arte urbano. No, son los signos de la nacionalidad y los signos de la identidad. Y la identidad no es un concepto nacionalista. Déjeme decirle que la identidad es un concepto universal, pero donde el artista local emerge con sus aportes. Picasso tuvo su identidad, Bacon tuvo la de él, ¿no? ¿Qué le digo yo? Velázquez tuvo la de él, pero todo el mundo entra al arte con su cultura y su identidad. Por eso, esa cultura, que es una cultura movimiento, porque no se asocia al crimen ni a la muerte, sino a la vida de la forma que va a fructificar en cada cuerpo que come de ese cuerpo. ¿Ve? Y que crea un imaginario insular donde esas imágenes se repiten. Y aquí mismo se repiten. Usted ve pinturas de Suro, de Giorgi, y pueden tener elementos que están ahí. Yo creo que eso se repite. Giudicelli está ahí. Incluso en la tonalidad. O sea, muchos cineastas y fotógrafos que están trabajando, o sea, locales dominicanos, están trabajando mucho un filtro amarillo. O sea, el amarillo como un renacer aquí, en República Dominicana. Y quizá puede venir bajo la influencia de lo que es este trabajo. Y respecto a lo que la joven mencionaba del perro, a mí hay algo que me llama la atención, y es que el cuerpo del perro es como rojo, y el chivo es como que si ya tuviera en hueso, como que está amarillo, y como que ya no hay carne, ya no queda nada, y lo que quedan son los huesitos. Hay algo que quiero aclarar. Miren, esa obra parece un conjunto de imágenes de carnaval. Observe, por ejemplo, aquí, mire, todo eso son imágenes del carnaval, pero la obra no es carnaval, sino que tiene una raíz poética carnavalesca, que es distinto. Entonces, ese matiz, esa diferencia hay que establecerla. Miren este pecho, miren esos brazos. Y se está simulando una muerte que no es una muerte vulgar, es una muerte sagrada. Es pagana, pero es sagrada también. Tiene esa contradicción. Yo creo que ese cuadro hay que realmente estudiarlo a nivel de nuevos aportes, porque la crítica de aquí, la historia que ha hablado de ese cuadro, lo ha reducido, siento yo. No quiero, señor, herir a nadie, pero lo ha reducido. Hoy tenemos otras voces que hay que llamar la atención. Incluso, Fidel, es bueno como que tú abras una discusión sobre eso allá en el espacio nuestro. Y si tenemos que sacarlo y traerlo aquí, una discusión en contradictorio, mucho mejor. Pero no repitiendo los mismos lugares comunes, Fidel. ¿Entiendes? Del chivo, del sacrificio, eso que usted señala, la presencia del mito, del rito, lo sacrificial, que está en la cultura pagana, pero también en la cultura cristiana, Sagrada. Y en la cultura judío-cristiana. Claro. Los judíos sacrificaban el macho cabrío.
y tenían sus fiestas para sacrificarlo. Porque lo sí, sacrificial, Fidel, sí, está envuelto en todo tipo en todo, de sí. cultura, de Bien. razón incluso. Lo que quiero decir es que ese sentido premonitorio, profético, como si prefigurativo, se le atribuye también por la coincidencia entre el chivo y el nombre del apodo con que se le llamaba Pero respectivamente al posterior, dictador. pero Sí. posterior. Pero sí, lo que algunos críticos, pienso que algunos críticos suponen que había una intencionalidad en el artista, desde el punto de vista de la hermenéutica, usted conoce, ¿no? Descartamos esa intencionalidad, esa antes de, ¿no? Avant la letra, digamos. Y lo que ha resultado es una obra abierta a muchas interpretaciones. Se ha coincidido con 3 años después con el ajusticiamiento del dictador. Pero sí, exacto. Pero le han atribuido esta intencionalidad como si fuera Eligio Pichardo más que un artista, un profeta, ¿no? Como si tuviera la visión de... Siendo un artista, bueno, todos los artistas eran de la dictadura, porque todos los que trabajaban en Bellas Artes y tenían que trabajar para la dictadura. Es como hoy, mucha gente también, ¿no? Sí. Sí, Militantes de la pero dictadura. me interesa a mí no me interesa siempre el valor estético. ¿Por qué la obra nos habla hoy, la mirada contemporánea? Es decir, ¿qué tiene el punto de vista formal, técnico e ideológico? La obra que la convierte no solamente en una obra nacional, creo que es una obra que dialoga con toda una tradición pictórica universal y que es una obra universal que se puede ver en cualquier contexto. Y no solamente habla de lo identitario dominicano, habla de cualquier lugar. Porque ese es un tema universal, el sacrificio de un animal, ¿entienden? Y claro, según los contextos. Entonces, eso me interesa, en la universalidad de la obra, a partir de la raigambre identitaria de lo nacional. Ese diálogo que establece, usted señaló ya, y también Vanessa, la tendencia expresionista, la gama cromática y todo eso. Me parece que la discusión, el debate, ¿no? Debería ser precisamente sobre esto. O sea, recuerden las máscaras de Matisse. Matisse influye en Picasso. Es un símbolo griego. Y Picasso no lo admite. Matisse influye en la Demoiselle d'Avignon también. En aquellas máscaras, el cuadro de 1907. Y de algún modo está presente, pero también hay pintores latinoamericanos presentes. Hay todo un diálogo. Influye ¿no? en el Guernica de Picasso. Sí. Sin embargo, doctor, El mito griego. decimos que la obra de Kafka es premonitoria de los sistemas totalitarios. Y Kafka no llegó a vivirlos. Bueno, pero en Joseph la colonia K. Yo penitenciaria creo que cualquier se ve artista eso. que estudia el humanismo va a predecir lo que va a pasar. Yo soy de particular opinión que hay un elemento que pesa sobre la obra y es la horizontalidad. Hay 2 elementos que son horizontales en la distribución espacial de los 3 rostros y luego en la mesa que constituye el elemento del título. Pero también al mismo tiempo el recurso de la línea, el uso del color es pesado. Es pesado porque es una contraposición entre la oscuridad y la luz. Entonces, en ese sentido de la línea como elemento vertical, la horizontalidad que pesa en el eje superior, en el eje inferior, entonces entra el juego del color. Pero ante todo, el movimiento de las líneas. Pienso que es el elemento que más vibra en la composición. La movilidad, ¿no? La movilidad. Me gustó lo de la horizontalidad siempre cuando usted lo desplazó a la verticalidad. ¿Te ve? Mire que es un eje, incluso el gráfico se orienta en equilibrio. Mire cómo sube y baja. Mire cómo moviliza. Incluso miren las cabezas. Un cierto marco. La gestualidad. Miren la gestualidad de cada uno, que es diferencial. Y al mismo tiempo ríe. Es una carcajada de la muerte como si fuera una calavera. Todo ese tipo de cosas entra en lo que se llama la conjunción del cuadro y en el código interno de lo pictórico. Pleno, sí. Es una tensión incluso lo pleno y lo vacío. Claro. Bueno, yo la verdad que continuaría, sé completamente, no, yo me he quedado embelesado por completo, o sea, de verdad
que entiendo que es una chispa que se enciende, que se puede continuar. Lamentablemente no contamos con mucho tiempo. Quiero agradecer profundamente al doctor Pérez por acompañarnos y sobre todo por, insisto, arrojar luz para poder apreciar todavía más una obra importantísima del arte dominicano. También a Vanessa por darnos esa mirada contemporánea tan necesaria que acerca sobre todo a públicos jóvenes, que también nos interesa de que recuperen el placer de hablar sobre una obra de arte. Antes de finalizar, yo tengo algunas informaciones para ustedes. Recuerden que ustedes tienen acceso a los fondos bibliográficos sobre arte del Centro Cultural de España. En nuestro segundo nivel tenemos la biblioteca. Es una biblioteca que cuenta con una gran colección de libros, estudios monográficos, catálogos sobre arte, y es una biblioteca además que ofrece el servicio gratuito de préstamo de libros. Solo tienen que subir, se hacen socios y pueden disfrutar de todos los recursos que tenemos a disposición del público. Exacto. La segunda información es que si tuvieron tiempo de pasar por nuestras salas, en este momento se está exhibiendo la exposición Profesor Gausach. Mañana miércoles 26, su curador, Juan José Mesa, va a dictar una conferencia, una conferencia muy interesante a la que les quiero invitar a las 7 de la noche. Mañana en esta misma sala tendremos esa conferencia y están todos invitados. Por último, recuerden nuestra próxima cita, que es en marzo, el 26 de marzo, a las 7 de la noche. Creo que es jueves 26 de marzo. Es el próximo conversatorio que va a estar dedicado a la obra merengue de Jaime Colson. Recuerden además que este conversatorio vamos a analizar las obras de 5 maestros, 5 hombres y 5 mujeres. O sea que de verdad espero poder verlos en los próximos conversatorios, y en nombre del Centro Cultural de España, además de agradecerles, queremos invitarles a un vino de cortesía aquí justo a la salida de nuestra terraza. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a nuestros visitantes y continuemos con esas miradas contemporáneas. Buenas noches.